Sesión sobre de información sobre el acelerador de emisión climática. Acá algunas informaciones o observaciones para que tengamos una sesión productiva. Entonces, por favor, manténganse en el micrófono en mudo mientras la sesión. Y obviamente la sesión será grabada y les enviaremos la grabación a la secuencia. Por favor, utilicen la función de Q&A, de preguntas y respuestas. Tenemos, creo que abajo en su pantalla, el botón para que puedan hacerlo. Y por favor, no vamos a compartir los nombres ni nada de quien está nos preguntando las cosas en la opción de Q&A. Si ustedes comentan en el chat, entonces ahí sí va a aparecer su nombre, va a aparecer la identificación de quien está preguntando. Bueno, que me gustaría confirmar en el chat si ustedes pueden me escuchar bien, porque creo que Paco estaba preguntando, no sé si era antes de que yo empezara a hablar, pero espero que pueden escucharme. Pueden confirmar. Oh, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, mi nombre es Lucas. Estoy acá con mi colega Imogen también. Ella lamentablemente no habla en español, pero si necesitamos alguna duda, si tenemos alguna duda sobre el Academy, ella puede nos apoyar con su respuesta en inglés y estoy muy contento en traducir al español caso alguien no pueda comprender totalmente. Mi nombre es Lucas, yo soy de Brasil, entonces antes que todo, mil perdones si hablo algo acá en portuñol, pero espero que podamos tener una sesión productiva acá y que todos me comprendan de una manera positiva también. Como comentamos, acá está una sesión de información sobre el acelerador de ambición climática. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, nos envíen en el chat. Vamos a hablar de tres cosas principalmente: de la ambición climática en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Después vamos a hablar del acelerador específicamente y finalmente de la plataforma Academy del Pacto Mundial de las Naciones Unidas también. Entonces, cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, estamos más que contentos, más que felices en contestar a ustedes. Am, Lamentablemente, la situación que nosotros vivimos no es una situación totalmente positiva, entonces el mundo en términos de cambio climático está en una emergencia climática. Entonces, hoy estamos no estamos en camino de limitar el calentamiento global hasta los 1,5 grados, que es lo que el Acuerdo de París y la ciencia climática nos apunta. Entonces, por ejemplo, hoy ya estamos con un calentamiento global de más o menos 1,2 grados. Y bueno, es muy urgente que tengamos una acción fuerte de una manera rápida también para que podamos limitar el calentamiento global en el planeta. En el año de 2020, los impactos de cambio climático han forzado más de 30 millones de personas de salir, de huir de sus países, de sus casas, por cuenta de condiciones físicas o de hecho de condiciones económicas, donde no podrían, no han podido estar y quedar donde estaban. Obviamente, países más pequeños, países en desarrollo, son los más vulnerables a este tipo de situación. Un número creciente, un gran número de países están comprometidos con reducciones de emisiones significativas. Sin embargo, las emisiones globales están en camino de aumentar, de crecer más o menos unos 14% en esta década. Entonces, ya hay ejemplos de acción, ya hay algunos casos de acción, pero aún así necesitamos de más acción y acción más fuerte, más ambiciosa. Es muy importante no tener desarrollos inversiones, por ejemplo, en el sector de petróleo, en el sector de carbón. Entonces, que el enfoque de las inversiones, que el enfoque de la infraestructura de energía sea un enfoque renovable para que podamos estar en línea con lo que estamos, con este futuro alineado al 1,5.
Entonces es muy importante tener la parte del financiamiento y de las finanzas sostenibles muy fuertes y creciendo para que podamos buscar este objetivo común. A la derecha podemos ver acá una frase de nuestro secretario general, Antonio Guterres, en enero de este año, donde él dice que, realmente necesitamos entrar en modo de emergencia contra la crisis climática, porque necesitamos ganar esta lucha en esta década. Entonces, no hay más la posibilidad de posponer la acción y hacer una pausa para que para que volvamos después a este tema. Necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo ahora. ¿Ok? Acá está una mirada general sobre los ejemplos de acción climática que tenemos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. De una manera general, entonces solamente un resumen de todo que nosotros hacemos. Obviamente nuestro enfoque va a estar en estos dos primeros acá, la iniciativa Science Based Targets y la campaña de ambición por 1.5, el Business Ambition for 1.5. Pero además de eso tenemos también la plataforma Academy con algunas herramientas, algunos cursos, algunas herramientas de aprendizaje que conectan los temas de cambio climático y género, de cambio climático y salud, y bueno, los diferentes temas de sostenibilidad que nosotros trabajamos en el Pacto Mundial también. La iniciativa Ambition Loop que tenemos acá abajo también es una idea de tener un loop, un ciclo de influencia positiva, entonces donde de incidencia positiva, donde los gobiernos tengan prácticas más, o compromisos y prácticas más ambiciosas para la gestión del cambio climático, y eso va a generar objetivos más ambiciosos por parte de los negocios, de las empresas, y este, por su vez, va a generar compromisos más ambiciosos en el gobierno. Entonces, uno va siempre empujando para que el otro pueda también ser más ambicioso. Esa es la idea del ambition loop que nosotros tenemos. En 2021 hemos lanzado el Taking the Temperature, el informe Taking the Temperature, y algunos otros informes de follow-up que nosotros tuvimos, donde podemos evaluar cómo los diferentes países están gestionando el cambio climático y cuáles son los escenarios futuros basados en su situación presente. Entonces también son informes interesantes. Ustedes van a recibir esta presentación junto con la grabación. Entonces también son informes interesantes que ustedes pueden mirar para entender dónde estamos ubicados y cuáles son los siguientes pasos que tenemos. Aquí abajo, obviamente, tenemos el acelerador de ambición climática, donde buscamos tornar Science-Based Targets, objetivos basados en la ciencia, en algo común. Entonces, la principal práctica de negocios por medio de nuestras redes locales, entonces capacitar a las empresas a través de nuestras redes locales. Y entre 2017 y 2021, la plataforma de acción climática ha sido un espacio colaborativo, un espacio para compartir buenas prácticas, compartir insights, compartir ideas sobre adaptación y resiliencia también. Además de eso, enfocado específicamente en cambio climático, también tenemos un trabajo enfocado en la resiliencia hídrica. Entonces es muy difícil separar los dos temas, el tema de ambición climática y el tema de resiliencia hídrica. Son temas que caminan muy juntos. Entonces también estamos por encima de este tema, al tanto de este tema, y trabajando juntos con el Water Resilience Coalition. Entonces esta coalición de resiliencia hídrica. Y al final, en el Caring for Climate, entonces las sesiones que tenemos en la COP, por ejemplo, nosotros trabajamos para juntar las acciones el sector privado, la iniciativa privada, los negocios, las diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la acción de los gobiernos también, para que podamos discutir cómo actuar, cómo enfrentar esta emergencia climática que tenemos. Las empresas que trabajan con nosotros por la Water Resilience Coalition
o por la ambición por 1.5, automáticamente también pueden involucrarse con el Race to Zero y el Race to Resilience as well, también. Entonces, hay estas dos iniciativas que van más allá que los trabajos del Pacto Mundial. Entonces, ustedes también pueden participar de esas iniciativas por medio de nuestras actividades también. Am, Como comenté, nuestro enfoque principal va a ser los objetivos basados en la ciencia y la campaña de ambición por 1.5, empezando por los objetivos basados en la ciencia, o sea, las Science-Based Targets o la Science-Based Targets Initiative, la iniciativa que tenemos. Es una alianza entre el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute, WRI por su sigla, y la WWF. Entonces, estas cuatro organizaciones se juntaron y empezaron a proveer a las empresas con un camino de reducción, de disminución de emisión bien claro, definido y en línea, alineado a los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, estamos intentando justamente traducir toda la ciencia que tenemos por detrás del Acuerdo de París en objetivos corporativos claros para que todos podamos estar alineados con estos temas de ahora adelante también. Entre 2015 y el 2019, las empresas con Science-Based Targets han reducido sus emisiones combinadas en unos 25% y ya están entregando y teniendo resultados resultados amplios que podemos ver de reducción, de disminución de emisiones. Hoy día, más de 2.400 empresas en más de 60 países y 50 sectores están trabajando con la iniciativa Science Based Targets y casi más de 1.200 empresas ya tienen sus metas aprobadas por la iniciativa también. Eso representa más o menos 20% del mercado global de capitalización y un quinto del listado Global Fortune 500, que es el listado con las 500 más grandes empresas del mundo. La iniciativa Science Based Targets ha lanzado el estándar de Net Zero, de emisiones netas cero, al final del año pasado. Entonces ahora las empresas pueden de hecho basar sus objetivos net zero, sus objetivos que buscan emisiones netas cero hasta 2050 con este estándar, con este framework que fue lanzado. A la mano derecha tenemos nuestro director Alberto Carrillo Pineda, que trae la idea de que necesitamos todas las empresas que cumplan su papel, cumplan su rol y de hecho busquen metas basadas en la ciencia alineadas con el futuro de 1.5 grados para que nosotros podamos bajar las emisiones por la mitad en los siguientes 8 años, 8 años, o sea, hasta el 2030, y que podamos llegar al net zero, a las emisiones netas cero, hasta el 2050. Este es el objetivo principal que nosotros tenemos para la acción climática. Como comenté, entonces fue lanzado el estándar de emisiones netas cero al final del año pasado. Entonces es el primer estándar, el primer framework reconocido para objetivos corporativos alineados con la ciencia climática y fue lanzado en noviembre. Las empresas ya pueden comprometerse a este objetivo, entonces comprometerse a fijar objetivos de emisiones netas cero desde octubre de 2021, entonces ya tenemos esta posibilidad. Y por la primera vez las empresas van a ser capaces de fijar sus objetivos basados en la ciencia de una manera verificable, de una manera válida, que puede ser validada por terceros también y que pueden traer una confianza en sus compromisos y sus pledges de emisiones netas cero que tenemos y que, bueno, hemos visto un gran número de este tipo de compromiso público hoy día también. En un resumen, pero muy importante dejar claro acá que es un resumen solamente, ustedes pueden leer el estándar de una manera completa y entender todos los requisitos y cómo funciona, pero en el resumen
un objetivo net zero, un objetivo de emisiones neta cero, pide 4 puntos. Entonces, objetivos de corto plazo y acción rápida para bajar emisiones entre los 5 a 10 años siguientes en línea con este escenario de 1.5. Compromisos de largo plazo y de descarbonización profunda de más o menos unos 90 hasta 95% de emisiones en todos sus alcances de emisiones, entonces alcances 1, 2 y 3 de emisiones antes del 2050. Una dependencia limitada en remociones de carbono para neutralizar las emisiones que todavía no se pueden ser eliminadas. Y finalmente tener la verificación externa de los objetivos de emisiones neta cero y hacer el reporteo, entonces comunicar el progreso frente a estas metas, a estos objetivos fijados por las organizaciones. Entonces, nuevamente, eso es solamente un resumen. Aquí es solamente de una manera muy general cómo nosotros podemos ver lo que se pide en el estándar de Net Zero de Science Based Targets. ¿Ok? Como había comentado también, la iniciativa tiene también su campaña por 1.5. Entonces, es un llamado a la acción liderado por la iniciativa para que las empresas puedan, para que las compañías puedan fijar objetivos basados en la ciencia, ambiciosos y en su nivel más alto de ambición. Entonces, que estén alineados al escenario de 1.5, o sea, un calentamiento global de hasta 1.5 grado en comparación con los niveles preindustriales de temperaturas. Entonces, esta es la idea general de la campaña de Business Ambition for 1.5. Y cuando las empresas fijan este tipo de objetivo, o sea, cuando buscan el nivel más ambicioso, es una traducción de su llamado también a la acción para que los países también aumenten, también mejoren sus NDCs, sus Nationally Determined Contributions, sus contribuciones nacionalmente determinadas o definidas, que son lo que el Acuerdo de París pide por parte de los gobiernos. Entonces podemos hacer como un paralelo donde las Science-Based Targets, los objetivos basados en la ciencia, son como las NDCs para los negocios. Entonces es muy importante que cada uno haga su parte y de hecho busque la disminución de emisiones en los niveles más altos de ambición. Y acá como un corto spoiler de que voy a presentar en el siguiente slide, el acelerador de ambición climática busca justamente aumentar la acción climática que ya existe por parte de las empresas y apoyar a las empresas para que podamos alinear nuestro nivel de ambición con este nivel de ambición del escenario de 1.5 grados. Entonces, buscar metas basadas, objetivos basados en la ciencia y tener el nivel más ambicioso los objetivos más ambiciosos de disminución de emisiones. Como comenté, esto es el acelerador de ambición climática. Entonces, el mundo está moviéndose hacia net zero. Entonces, es muy importante pensar si nuestras organizaciones, si nuestra empresa está lista para hacer esta transición también. Entonces, el programa tiene 6 meses y busca capacitar a las empresas para que puedan fijar objetivos basados en la ciencia, que podamos crecer con las acciones que ya tenemos y justamente impulsar estas acciones para tener aún más resultados positivos en términos de disminución de emisiones. Y eso será hecho por parte a través de prácticas de compartir buenas prácticas, de sesiones de aprendizaje con pares, de sesiones de construcción de capacidades y también algunas sesiones de entrenamiento en línea que nosotros tendremos en la plataforma de la Academy. Un poquito más de información sobre el acelerador. El programa será desarrollado por parte de nuestras redes locales, entonces
el punto principal acá, cuando hablamos de el primer paso que necesitamos hacia el acelerador, es que ustedes estén conectados y estén trabajando muy cercano de sus redes locales. Entonces, cada país va a tener su propia red local y es importante que ustedes sepan los contactos, todo más. Imogen va a poner va a poner el link acá de los contactos. Imogen, the contact list of local networks, please. En el chat, y en este link ustedes pueden buscar sus países, sus redes locales y cuáles son los puntos de contacto de las redes locales que van a apoyar a ustedes en este programa también. Entonces, como comentamos, será desarrollado por las redes locales. En el programa, los participantes van a tener acceso a buenas prácticas globales, ejemplos de buenas prácticas de empresas globales, a sesiones de aprendizaje con los pares, sesiones de discusión técnica con expertos, expertos en el tema, y también entrenamientos en línea en la plataforma de la Academy. El programa tiene como objetivos para que las empresas entiendan los conceptos de la iniciativa de objetivos basados en la ciencia y el concepto de emisiones net cero, entiendan cómo involucrar diferentes stakeholders de la compañía. Entonces, no solamente los inversionistas, pero también el nivel de junta directiva y el nivel de liderazgo de la compañía, los otros empleados, otras áreas, otras partes interesadas también que pueden contribuir, que pueden ayudar en este camino para la definición de metas basadas en la ciencia. Obviamente esperamos también que ustedes puedan escuchar de otros pares, de otras compañías y tener discusiones de ideas de cómo avanzar la acción climática. Ustedes van a tener acceso a expertos de diferentes, diferentes en diferentes tópicos también, no solamente de gas de efecto invernadero, pero también de Science-Based Targets específicamente. Y finalmente, sacar beneficio de un programa global, diseñado globalmente, pero que sea desarrollado localmente. Entonces, la discusión siempre va a ser aterrizada, va a ser discutida al nivel local para que nosotros podamos entender cuáles son los principales retos y los siguientes pasos para nuestras empresas en los países donde estamos trabajando. De una manera general, esta es la estructura del programa. Entonces, el programa empieza con sesiones individuales, entonces, donde uno va a sacar estos cursos en líneas, estas sesiones en líneas, bajo demanda, en su propio tiempo, en su ritmo y cuantas veces sea necesario. Entonces, si quieren mirar el contenido, volver a mirar nuevamente cuantas veces necesario, no hay ningún problema. Entonces, esto será la parte, vamos a decir, individual del programa. Después también tenemos las partes en grupos donde las empresas van a poder discutir con sus pares y aprender de sus pares y bueno, intercambiar ideas con otras compañías también. Y también las sesiones facilitadas por expertos. Entonces, estas dos acá serán sesiones en grupo donde la discusión, la participación y la interacción entre los actores será muy importante. Y finalmente, a lo largo del año, el UN Global Compact, el Pacto Mundial, va a hacer diferentes sesiones globales donde vamos a presentar ejemplos globales de buenas prácticas de diferentes empresas, de diferentes sectores, para que podamos también ver cómo las empresas que están liderando esta jornada hacia acción climática están actuando y cuáles fueron los retos que ellos han encontrado también. ¿Ok? Entonces aquí ya era la estructura de las sesiones del programa y finalmente acá la estructura en términos de módulos y contenido. Entonces el programa está definido en 3 módulos diferentes. El primer módulo de fundación va a ser un módulo donde vamos a aclarar los conceptos iniciales, los conceptos técnicos de Science-Based Targets y de gas de efecto invernadero. Entonces vamos a discutir cuál es la ciencia que está por detrás del Acuerdo de París,
cómo podemos identificar los gases de efecto invernadero, cómo podemos hacer la medición y el reporteo de los gases de efecto invernadero también. Después vamos para el segundo módulo, donde vamos a discutir el estudio de caso, el estudio de negocios de Science Based Targets. Entonces, ¿por qué es importante para una empresa buscar objetivos basados en la ciencia? ¿Por qué uno debería estar buscando esos objetivos ambiciosos de reducción de emisión? Y finalmente el módulo 3, que es el módulo de implementación. Una vez que uno ya tenga su objetivo basado en la ciencia listo, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo puedo bajar mis emisiones? ¿Cómo puedo gestionar mis emisiones de alcance 3? ¿Cómo puedo controlar mis emisiones de alcance 1 y 2? Entonces vamos a discutir cómo de hecho bajar, disminuir las emisiones por parte de las compañías también. El módulo 1, el contenido va a estar disponible en mayo de este año. El módulo 2, el contenido va a estar disponible en julio de este año. Y finalmente el módulo 3, el contenido va a estar disponible en septiembre de este año. ¿Okay? Aquí están algunos números del año pasado. Entonces, año pasado tuvimos 677 empresas formando parte del acelerador. De estas, 27% de los participantes eran pymes. Entonces, el programa está listo y es totalmente adecuado para la participación de pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros dejamos acá la invitación y serán totalmente bienvenidas a participar también. La iniciativa Science Based Targets tiene una metodología simplificada para empresas para pymes, entonces también es algo que está ya adecuado y ajustado para que este tipo de organización pueda participar también y formar parte de esta iniciativa de objetivos ambiciosos. Unos 71% de las organizaciones eran organizaciones de mayor tamaño, entonces organizaciones de gran porte. Y finalmente 2% eran otras organizaciones, algunas ONGs locales, algunas instituciones de educación y diferentes otras organizaciones que también han formado parte de la iniciativa. Obviamente, el enfoque del programa es justamente la acción corporativa. Entonces, es importante tener eso en cuenta también cuando estamos nos registrando para el programa. Año pasado, nosotros tuvimos 30 redes locales involucradas y 55 países representados. Nosotros tenemos un grupo global también donde empresas en países donde la red local no está implementando el programa pueden formar parte del grupo global también. Por eso tenemos un número más grande de países representados que el número de redes que se fueron involucradas. Para este año, nosotros ya tenemos 54 países confirmados, 54 redes locales ya están confirmadas que van a implementar el acelerador de ambición climática. Entonces, realmente esperamos números aún más interesantes para este año y nos gustaría tener ustedes también junto con nosotros para este año, para que podamos avanzar juntos hacia un futuro net zero, un futuro con emisiones net cero y que podamos controlar el calentamiento global juntos también. Importante traer también qué nosotros esperamos de ustedes como participantes del acelerador de ambición climática, del Climate Ambition Accelerator. Entonces, es necesario que las empresas apunten 2 representantes, entonces un representante principal y un representante alternativo. Este representante alternativo, su función principal es sustituir al principal cuando él o ella no pueda estar en las sesiones en línea. Entonces, realmente nosotros solamente solicitamos que uno de los representantes estén en las sesiones en línea. Entonces, no es necesario que los dos estén en todas las sesiones juntos ni nada. Sin embargo, los dos
van a tener acceso al contenido en línea. Entonces, los dos pueden seguir seguir el contenido y completar las sesiones y todo más. Entonces, van a tener acceso al contenido bajo demanda de igual manera. Idealmente, los representantes van a ser responsables, van a tener contacto con las funciones de inventario de gas de efecto invernadero, de gestión de gas de efecto invernadero o de reporteo de emisiones también de los gases de efecto invernadero de la organización. Y los participantes, obviamente, es esperado que, que ellos formen parte de las sesiones bajo demanda, que ellos completen sus entrenamientos en línea y que estén en las sesiones en línea de grupo para que puedan también discutir y, bueno, avanzar con el programa también. Hay certificados disponibles al final del programa, entonces los que completen todo el contenido van a poder tener un certificado al final del programa para que puedan también, obviamente, compartir con las redes también para que todos sepamos que estamos actuando acá también. De manera general, es esperado de 25 hasta 30 horas de dedicación para el programa a lo largo de 6 meses. Entonces, este tiempo acá está repartido más o menos entre 9 horas de contenido en línea de aprendizaje y 6 horas de sesiones en grupo, sesiones en línea en grupo. Si hacemos la cuenta acá, no llega a 30 horas, entonces estamos hablando de 15 horas, pero siempre debemos considerar 1 hora o antes o después para o prepararnos para las sesiones o después para dar seguimiento a lo que fue discutido, a lo que está siendo trabajado en el acelerador. Por eso consideramos como 25 hasta 30 horas de dedicación para el programa en su curso. Okay. Aquí están los criterios de elegibilidad de las empresas. Entonces, es necesario que ustedes sean parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Si todavía su empresa no forma parte del Pacto Mundial, es muy importante contactar a su red local, contactar al representante de su red local para que usted pueda entender cuál es el proceso y hacerlo lo más temprano posible para que pueda formar parte de la iniciativa también. Esperamos que la empresa también esté interesada en fijar sus objetivos basados en la ciencia y sus objetivos de disminución de emisiones y que la empresa esté dispuesta a nombrar los 2 representantes para participar del programa y también un representante al nivel ejecutivo que no va a ser necesario estar en las sesiones. Entonces, este representante al nivel de la junta directiva o de C-level, de director, no es necesario que esté en las sesiones y forme parte de todo el programa. Pero algunas veces vamos a necesitar una toma de decisión más alta o dar el seguimiento al tema internamente y es importante también tener esta persona indicada también al programa. ¿Ok? Entonces acá la parte más importante de la diapositiva está aquí abajo, que es contactar a su red local lo más temprano posible para que ustedes todos puedan formar parte de la iniciativa. Una vez que todos estamos ya en la iniciativa, hemos registrado, formamos parte de todo, aquí está la página inicial que ustedes van a tener. Entonces, hay la página de ingreso a la plataforma de la Academy. Entonces, ustedes van a poder conectarse con sus datos y sus credenciales como siempre que se conecten. Si ya tienen acceso, si ya tienen conocimientos. Si no, nosotros enviamos correos de bienvenidas explicando a ustedes cómo pueden acceder a esta página también. Y acá está un pantallazo de la página inicial del acelerador. Entonces, en la página inicial del acelerador, ustedes van a tener acceso, van a tener algunas informaciones de cuándo los siguientes módulos van a estar disponibles y qué ustedes deberían estar haciendo ya en esta semana. ¿Ok? Aquí algunas informaciones importantes sobre el Academy y el acelerador. Entonces, como comenté, los representantes van a tener acceso
al contenido del acelerador a través de la plataforma Academy. Ustedes pueden, si ustedes han formado parte, por ejemplo, del acelerador SDG Ambition, ah, va a ser las mismas credenciales que ustedes han utilizado antes. Entonces, el mismo usuario y la misma contraseña que ustedes van a utilizar. Si todavía no tienen eso, su red local va a proveer a ustedes con estos datos para que puedan acceder al contenido. Ustedes van a llegar directamente en la página inicial del acelerador de cambio climático, donde podrán elegir su grupo de trabajo y en la página del grupo de trabajo ustedes pueden completar las sesiones en línea, las sesiones bajo demanda, inscribirse y a ingresar a las sesiones de aprendizaje en grupo y las sesiones facilitadas en línea y también registrarse para los eventos globales que nosotros vamos a tener a lo largo del año. Los participantes del acelerador tienen acceso a todo el contenido de la Academy para que puedan también avanzar en diferentes áreas del conocimiento también hacia la sostenibilidad corporativa también. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pueden a respecto de la Academy, ustedes pueden escribir a este correo que tenemos acá, entonces academy@unglobalcompact.org, donde ustedes pueden aclarar dudas sobre la plataforma de la Academy también. La plataforma hoy está abierta a todos que forman parte del acelerador de cambio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y hay diferentes maneras donde uno puede involucrarse y aprender con el contenido. Entonces, incluso si ustedes no tienen interés en formar parte de este acelerador, dejo acá también la invitación para que puedan echar un vistazo en la página de la Academy para que puedan también buscar informaciones interesantes y empezar a aprender también sobre los diferentes temas que nosotros tenemos. Aquí están cinco maneras o 5 formas que ustedes pueden utilizar para aprender. Tenemos la serie Change Makers, donde nosotros vamos a tener siempre un ejemplo de liderazgo y personalidades claves, compartiendo su experiencia, compartiendo sus retos profesionales y cuáles fueron los insights que ellos han tenido para avanzar y para traer innovación para sus diferentes negocios. También invitamos a que hagan el contenido de Foundations, donde nosotros podemos empezar con el contenido, la idea de cómo las empresas pueden operacionalizar los principios de la Organización de las Naciones Unidas, cómo internalizar los principios y empezar a trabajar en este aspecto. También entender cómo fijar objetivos ambiciosos, no solamente de cambio climático, pero en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente también participar de las sesiones que llamamos de In-Practice Exchange Sessions, donde ustedes pueden aprender con otros líderes y discutir con otros pares también sobre temas generales de sostenibilidad. Por fin, me gustaría invitarlos también a participar de este desafío que nosotros tenemos para el Día de la Tierra en abril, en el 22 de abril de este año. Entonces, a los que completaren, a todos los que puedan completar el e-learning course de Fijando Objetivos Basados en la Ciencia, ustedes van a participar en este Academy Action Challenge. Entonces, queda acá también la invitación para que podamos también ser más competitivos y siempre mostrar también los certificados de estas competiciones que nosotros hacemos también. Aquí está el Greenhouse Gas Accounting e-Learning Course. Entonces, es un curso en línea de gas de efecto invernadero que su primera parte ya está disponible. Es una versión resumida de todo que ustedes van a aprender sobre gas de efecto invernadero en el acelerador.
Entonces, si ustedes quieren mirar ya como una muestra gratis de cómo va a ser el acelerador, ustedes ya pueden acceder a esta primera parte del material. La segunda parte va a estar disponible, creo que en la segunda mitad del año, pero la primera parte ya está disponible para ustedes y nuevamente es una versión resumida del acelerador que estamos discutiendo acá. ¿Ok? Por ahora, eso era todo que me gustaría presentar a ustedes. Entonces, ahora vamos para las preguntas y respuestas. Déjame, déjame mirar acá la sesión de Q&A para ver qué nosotros tenemos. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta si para participar, si necesitamos ya contar con una medición de emisiones. Eso es un tema muy importante, una pregunta muy clave. No hay requisito mínimo para que las empresas formen parte del programa. El programa empieza desde lo más básico sobre gas de efecto invernadero y va hasta los tópicos más avanzados posibles. Entonces, si tu empresa no tiene nada con gas de efecto invernadero hasta hoy, no hay ningún problema. Pueden formar parte y pueden de hecho, bueno, discutir este tipo de tema allá también. Si su empresa ya tiene una huella de carbono hecha, ya tiene alcance 3, alcance 1, 2, todos listos, también es bienvenida a participar porque nosotros podemos también avanzar con los temas más avanzados también. Entonces, no importa, en la verdad, no importa el nivel de madurez que ustedes tengan, todos son bienvenidos a participar de este acelerador. Una otra pregunta acá, si el contenido es similar al contenido del año pasado, el contenido de 2021, o si es una continuación. Los contenidos van a ser muy parecidos y aquí es totalmente transparente porque si uno quiere unirse nuevamente al programa, es importante esperar ya que el contenido sea muy parecido. Nosotros vamos a actualizar los niveles de ambición de la iniciativa Science Based Targets. Entonces, ahora la iniciativa solamente va a aceptar objetivos alineados con el escenario de 1.5 y la iniciativa ha lanzado el estándar de Net Zero. Entonces, vamos también a añadir una sesión sobre Net Zero para las compañías. Entonces, es un contenido muy parecido, pero con algunas actualizaciones en términos de contenido. ¿Ok? Este programa está enfocado en Net Zero. ¿Qué tan valioso sería este programa si mi compañía tiene objetivos aprobados, pero con la ambición well below 2 degrees? Esa es una buena pregunta y también sí, el objetivo, las empresas que están en esta situación también son bienvenidas a participar porque el programa puede ser utilizado para empresas que quieren incrementar el nivel de ambición o aumentar el nivel de ambición de sus metas ya existentes. Entonces, sí, las empresas que ya tienen objetivos también son bienvenidas a participar. Aquí algunas preguntas sobre los participantes, los representantes de las empresas. No es necesario, la pregunta es si es necesario que el mismo representante siempre esté accediendo a todas las sesiones y por qué hay un segundo representante y por qué no los dos participan allá. Entonces, nosotros siempre pedimos que tengamos solamente un representante para que las sesiones puedan ser más participativas. Si tenemos dos representantes para cada una de las empresas, las sesiones pueden quedarse las preguntas de pocas empresas pueden quedarse muy largas y ahí no tenemos tiempo de cubrir todo lo que necesitamos allá. Por eso solicitamos un representante. Idealmente, este representante después va obviamente a compartir el conocimiento, repartir el conocimiento con todos los otros de la organización, pero idealmente solicitamos que solamente uno participa. ¿Ok?
Los dos representantes tendrán certificados. Los certificados de participación son producidos basado en completar las sesiones bajo demanda. Entonces son las sesiones que pueden ser tomadas en línea a cualquier momento. Por eso nosotros vamos a brindar los certificados para todos que participen allá. Ah, no es obligatorio, una otra pregunta interesante acá, si es obligatorio fijar objetivos de Science-Based Targets al final del programa. No, el programa no tiene como obligación fijar los objetivos, ni siquiera comprometerse con la iniciativa. Nuestro objetivo principal al final del programa es que ustedes estén listos para que puedan hacerlo. Entonces, si ustedes quieren, si es parte del plan de su organización, a buscar objetivos basados en la ciencia, ustedes van a estar listos y capacitados para hacerlo, pero no es obligatorio hacerlo al final del programa. ¿Ok? Comprometerse con los Science-Based Targets, hace falta comprometerse a cumplir objetivos cada cierto periodo de tiempo. Si entiendo la pregunta, la idea es cómo es la medición de cumplimiento de los objetivos de Science-Based Targets. La iniciativa pide que las empresas hagan el reporteo anual de sus emisiones, pero entendemos que no va a haber una disminución anual de las emisiones. Entonces, de diferentes proyectos, diferentes acciones, diferentes temas van a pasarse y así nosotros vamos avanzando. Entonces, no es necesario tener disminuciones anuales de emisiones, pero sí es necesario hacer el reporteo anual de las emisiones. ¿Ok? Si aún no han comentado la red local sobre el acelerador, ¿todavía es posible participar? Sí, es posible participar. Es muy importante contactar a su red porque si ellos no están implementando el programa, ahí nosotros podemos identificar otras posibilidades y otras maneras para que ustedes puedan formar parte de la iniciativa también. Mm, el contenido del acelerador puede ser aplicado para diferentes sectores, como empresas turísticas, por ejemplo. Sí, el contenido está dispuesto de una manera general. Nosotros no estamos profundizando en ningún sector, pero en las sesiones facilitadas con los expertos, ustedes pueden aclarar dudas específicas para su sector. Entonces, ustedes pueden llevar dudas técnicas sectoriales para que el consultor también pueda apoyar a ustedes con estas dudas más específicas. Y acá hay una pregunta sobre costo y si pueden participar pymes también. Sí, pueden participar pymes. Como comenté al comienzo de la presentación, la iniciativa tiene una metodología para pymes y año pasado 27% de los participantes eran pymes. Entonces sí, el programa está adecuado y es provechoso también para pymes. Y el programa de manera global no tiene costos, pero es muy importante contactar a su red local para que ellos puedan aclarar si localmente va a haber algún tipo de tasa. Algunas redes hacen una tasa local porque necesitan contratar algún consultor o invertir en algún tipo de recurso local. Entonces es muy importante confirmar eso con la red, con su red local. ¿Ok? ¿Qué nivel mínimo de ejecutivo se requiere? El representante de nivel ejecutivo no hay ninguna regla, entonces sí puede ser algún de nivel de gerente, por ejemplo, o nivel de junta directiva, por ejemplo, o nivel de coordinación. No hay problema. La idea es más que sea alguien que pueda llevar la discusión adelante dentro de la organización. Entonces vamos a participar del programa, discutir técnicamente y después ustedes van a empujar el tema dentro de su organización. Esta es la idea del nivel ejecutivo. ¿Los certificados son para los dos participantes o solo para el participante principal?
Los certificados serán para los dos participantes, entonces, porque como comenté, ellos son disponibles basado en, en completar los cursos en línea, no las sesiones en vivo, las sesiones en grupo. Entonces, si uno completa las sesiones en línea, ya puede tener el certificado. ¿Hay límite de cupos y cuál es la fecha límite para registrarse? Sí, hay límite de cupos. Muy importante también conectarse con su red local para entender cuál es la dinámica y cuál es el límite que ellos están trabajando. Obviamente, si es necesario acomodar unas empresas más, no hay problema, nosotros podemos trabajar juntos con eso, pero sí es importante involucrarse lo más rápido posible para que no tenga el riesgo de quedarse fuera del programa. Y la fecha límite es el 22 de abril o tal vez hasta el 30 de abril. Entonces, su red local va a definir la fecha final de registro. Entonces, nuevamente, acá me quedo como repitiendo siempre que es importante conectar a la red local, pero nuevamente, nosotros desde la oficina central diseñamos el programa, pero las redes que son las dueñas del programa a nivel local. ¿Ok? Ah, el idioma se pasa, el idioma se pasa en la red, en el idioma inglés o en el idioma local. Sí, el programa tendrá también contenido en español, entonces los 5 idiomas que nosotros tenemos es portugués, español, alemán, francés y arábico, creo que se dice en español, pero son los 5 idiomas, entonces sí, español estará disponible. Y sí, entonces podremos tener también el programa en Latinoamérica también, o España, en español también. Las redes de Latinoamérica que forman parte de la iniciativa son 10 redes. Déjame buscar acá el listado de redes y ya te contesto, Isabel. Y déjame mirar acá alguna otra duda mientras busco eso. Aquí están las redes en Latinoamérica. Si quieren, bueno, va a ser en orden alfabética. Entonces, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Entonces, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Estas son las redes que van a participar de una manera conjunta en el que llamamos de Latin American Regional Track. Entonces, el grupo regional. Brasil y México van a participar individualmente. Entonces, empresas de Brasil van a trabajar solamente con empresas de Brasil y empresas de México solamente con empresas de México. ¿Ok? Si tu país no está aquí, es importante conectarse igual con tu red local, porque las otras redes locales del grupo regional pueden aceptar a ustedes en su grupo mismo, incluso que sean de otros países. Entonces, nuevamente, muy importante conectarse a su red local. ¿Ok? Déjame mirar acá, otras dudas. Acá, una pregunta importante acá de Regis al final acá en el chat. Si la empresa tiene presencia en diferentes países, ¿cómo se queda la dinámica? Siempre recomendamos unirse donde está la casa matriz. La iniciativa Science Based Targets busca objetivos a nivel corporativo, o sea, al nivel de casa matriz de la organización. Entonces, si la sede de la empresa está en España, nuestra sugerencia es unirse desde España. Si la sede está en algún país en Latinoamérica, ahí sí unirse desde Latinoamérica. Si su empresa ya tiene una meta a nivel global, a nivel corporativo, y ustedes están planteando una meta al nivel regional, o sea, una meta adicional para una de las subsidiarias locales, ahí sí ustedes pueden ingresar, pueden inscribirse al nivel regional también.
Entonces, es importante también hacer este tipo de reflexión. Pero es muy importante estar alineado desde su casa matriz también. Ahí es una discusión interna que ustedes deben hacer con su oficina central. Bueno, lo mismo se aplica a empresas que tienen también presencia en diferentes países, en Latinoamérica también. ¿Alguna otra duda más? Habrá distintas sesiones según el nivel de los participantes, sesiones enfocadas en empresas que aún no hayan empezado los cálculos o que que ya lleven años reportando los tres alcances. Estas empresas van a trabajar juntas en la sesión. La dinámica del programa va a ser, ustedes van a completar las sesiones en línea, bajo demanda, los entrenamientos todos, van a enviar sus preguntas antes para su red local y su red local va a recopilar esas preguntas y va a enviar las preguntas para los expertos. Entonces, la idea es que los expertos ya tengan las preguntas antes de la sesión. ¿Por qué eso? Y eso parece algo simple, sencillo, pero ¿por qué eso es importante? Eso es importante para garantizar que tengamos tiempo para cubrir todas las preguntas en las sesiones. Entonces, muchas veces van a haber preguntas repetidas, entonces preguntas iguales por parte de las compañías. Entonces, si nosotros tenemos las preguntas de antemano, nosotros podemos organizar la sesión de una manera mejor. ¿Por qué estoy diciendo eso? Optimizando el tiempo de la sesión, podemos cubrir los dos niveles de pregunta, tanto las preguntas de las empresas más avanzadas quanto las preguntas de las empresas más básicas. Si cobrimos las dos, para las empresas que aún están empezando su jornada, va a ser positivo porque ellas pueden aprender cuáles son los pasos siguientes en su caminada. Entonces, en su hoja de ruta ya van a mirar los pasos, los siguientes pasos como listos, pero también los pasos más avanzados para el futuro. Y para las empresas más avanzadas, donde generalmente se queda el desafío de involucrar a proveedores o la cadena de valor, ustedes van a tener un poquito más de conocimiento de cuáles son las dudas comunes para sus proveedores, los proveedores que están empezando esta jornada hacia acción climática. Entonces, para los dos, creemos que los dos niveles, creemos que esta colaboración va a ser positiva y por eso diseñamos el programa de esta manera más colaborativa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Algo que me olvidé. Aquí ya he contestado, pero también nuevamente, si finalizan el programa, es mandatorio comprometerse a la iniciativa Science Based Targets o fijar objetivos. No, no es obligatorio. Nosotros, nuevamente, nuestro objetivo es es hacer con que ustedes estén listos para hacerlo, pero no es obligatorio que lo hagan. Esa es la idea general. Obviamente, los inversionistas, la presión de otros stakeholders puede hacer con que hagan, pero no es mandatorio. Ok, bueno, ya estamos justo a la hora, entonces me gustaría darles gracias por las preguntas, por la buenísima participación que tuvimos. Espero que haya sido claro a todos. Nuevamente, perdón por cualquier portuñol que haya salido acá en la presentación. Y muchísimas gracias a todos por su atención y quedamos atentos nuevamente. Contacten, estén trabajando cercano de sus redes locales para que puedan sacar provecho de todo que el Pacto Mundial ofrece a sus participantes. Entonces, nos quedamos a su disposición y muchísimas gracias a todos por la atención. Un buen día a todos. Thank you, Imogen.